Hola, les habla Andrés Mendoza Salas en Historia en Breve. Hoy analizaremos la consumación de la independencia. Esta se da con un acto simbólico que es la entrada del Ejército Trigarante a la Ciudad de México el 27 de septiembre de 1821. Es su marca distintiva. Sin embargo, detrás de esta entrada de un ejército hay una serie de acontecimientos que es importante que comentemos. La guerra de independencia se puede caracterizar, se puede dividir en tres grandes etapas. La primera, a partir del Grito de Dolores, hasta 1811, con la muerte de Hidalgo, Allende, Aldama, Jiménez. Esta etapa es de un liderazgo criollo, justamente, pero tiene una amplia participación popular. Es prácticamente una etapa de mala organización de los ejércitos, estaban mal armados, eran indisciplinados. Lo logro fundamental es un decreto de libertad emitido justamente en diciembre de 1810, pero el movimiento lograron que se extendiera a todo el país. Y esto provoca una crisis en el gobierno colonial y una preocupación constante. La segunda etapa, a partir de la muerte de Hidalgo y de los líderes de la primera etapa, es una etapa caracterizada liderada por José María Morelos y Pavón, que abarca de la muerte de Hidalgo hasta la muerte, el fusilamiento de Morelos. Pero estos años son muy ricos en logros. Es un movimiento mestizo, no solamente criollo. Hay la incorporación de mulatos también en la guerra, pero es la conformación de un ejército disciplinado, organizado, con una formación integral de jefes militares. Hay lógicamente una obra militar de Morelos que es destacable. Pero también fue una época de grandes, de una gran, un gran desarrollo de políticas claras, más universales y muy congruentes con la idea de libertad. Ahí están los sentimientos de la nación, está la constitución de Apatzingán a partir de la conformación del Congreso de Chilpancingo. Es finalmente una obra política amplia y extraordinaria. La tercera etapa, tras la muerte de Morelos, es una etapa difusa, una etapa oscura. Hay brotes de rebelión, se mantienen algunos, hay incluso un mercenario español, Francisco Javier Mina, invitado por Fray Servando Teresa de Mier y apoyado por los gobiernos de Gran Bretaña y de Estados Unidos. Logra llegar aquí a México, pero su trabajo, su lucha en la insurrección fue breve, nada, no muy destacable que digamos, pero ahí se mantiene alguien todavía ahí que es un líder, Vicente Guerrero, todavía con guerra de guerrillas, pero también un tanto imbatible. Bueno, Vicente Guerrero y Agustín de Iturbide, curiosamente un teniente en ese momento realista que había luchado al lado de Félix María Calleja del Rey contra la insurrección. Y curiosamente hacen un pacto que finalmente sellan con el abrazo de Acatempan. Veamos cómo se dio todo esto. En España reaparece Fernando VII en 1814. Reaparece ya tras las derrotas de Napoleón, logra llegar a España y asumir el poder de nuevo. Pero se encuentra con que está la Constitución de Cádiz, una constitución con el nombre de Constitución Política de la Monarquía Española, que a pesar de su nombre es plenamente liberal. Esta es la Constitución de Cádiz, promulgada en 1812. Fernando VII la desconoce, no iba a aceptar una monarquía parlamentaria o dividir el poder, que de hecho por ser rey le correspondía, de tal manera que la rechaza. Pero en 1820, en enero, justamente hay una sublevación de españoles
a la cabeza de los cuales estaba Rafael del Riego. Esta sublevación obliga a Fernando VII a reconocer la Constitución de Cádiz. Finalmente la tiene que aceptar a pesar de que se mantenía en contra de ella. Se tendría que formar una monarquía parlamentaria. Esto significaba dividir el poder. Pero la Constitución de Cádiz es una constitución plenamente liberal, de tal manera que establece la igualdad de de todas las personas, de todos los pobladores, tanto de España como de las colonias. Aquí en la Nueva España, a los terratenientes, aristócratas y poderosos dentro del clero, pues tampoco les convenía la división de poderes, ni nada por el estilo, y entonces se reúnen en el Templo de la Profesa en la Ciudad de México y hacen lo que se ha denominado la conjura de la Profesa. Entre ellos estaba el gran inquisidor Matías de Monteagudo. Ellos acuerdan combatir a Vicente Guerrero, que todavía seguía en pie. Para el efecto, invitan y apoyan al teniente Agustín de Iturbide, un pues, veterano prácticamente de las luchas contra la insurgencia, y lo apoyan para que combata a Vicente Guerrero. Sin embargo, pensaba diferente Agustín de Iturbide. Logra pactar con Vicente Guerrero, en virtud de que no lo podía vencer, decidió unirse a él. Y se unen, prácticamente pactan la unidad de los ejércitos, tanto insurgente como realista, y formar uno solo. Esto se sella con un evento simbólico, el abrazo de Acatempan, que prácticamente da el plan de Iguala de febrero de 1821. El plan de Iguala, además, la conformación de un solo, que establecía la conformación de un solo ejército, un ejército trigarante, es decir, estos se comprometían a fortalecer la unión, la religión y la independencia de los pobladores. Sin embargo, pues no todo estaba consumado, no tenían muchos elementos para poder lograr la consumación. De hecho, ya el gobierno colonial ya no tenía un ejército prácticamente, porque había un ejército que buscaba la independencia, ejército entre insurgentes y realistas. De tal manera que España tiene que aceptar la independencia de México y lo hace a través de los tratados de Córdoba del 24 de agosto de 1821. Estos tratados fueron firmados por Juan O'Donoghue. Los tratados de Córdoba establecen que España reconoce la independencia de México con una condición, que nazca como un gobierno monárquico constitucional, y parecía que esta idea no era tan descabellada finalmente. Aquí tenemos a Juan O'Donoghue, el último virrey de la Nueva España, quien firmó los tratados de Córdoba. De tal manera que con la firma de los tratados de Córdoba, que prácticamente sellan la consumación de la independencia, el ejército trigarante hace el acto simbólico de entrar a la Ciudad de México, unidos los ejércitos, no solamente los de Vicente Guerrero y los de Agustín de Iturbide, sino además otros que estaban dispersos, tanto realistas como insurgentes. Esto sella prácticamente la consumación de la independencia, pero el acto legal se firma al día siguiente, es el Acta de Independencia de México, es decir, el Imperio Mexicano declara su independencia del Imperio Español. En este documento, que fue redactado en Palacio Nacional de la Ciudad de México, se firma precisamente al día siguiente de la entrada del ejército trigarante, el 28 de septiembre de 1821. Este fue firmado por los integrantes de la Suprema Junta Provisional Gobernativa, dentro de los cuales estaba Agustín de Iturbide. Esto da pie para que se forme el primer imperio mexicano, y lógicamente a los pocos meses se ha nombrado Agustín de Iturbide como Agustín I de México, el emperador, con un efímero reinado, muy efímero,
violentado justamente por quienes lo habían apoyado, Agustín Iturbide, pero esto ya será tema de otra historia en breve. Muchas gracias, saludos.